Paz de Cristo. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor y vamos a escuchar palabra de Dios. Quiero agradecerle a Dios por esta palabra que ha puesto en nuestra mesa. Quiero agradecerle al Señor porque Él siempre nos alimenta con lo que realmente necesitamos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos duros. Y necesitamos estar fuertes espiritualmente. Y físicamente es importante, pero también espiritualmente es mucho más importante. Dicen que el coronavirus se lleva a los que están débiles, a los que no tienen muchas defensas, que se los lleva, que no duran mucho, en cuanto les pega se los lleva. Bueno, a todos los que no están fuertes espiritualmente, con cualquier cosa que Satanás les ponga por ahí enfrente, también se los lleva. Por eso es importante que tengamos alimento espiritual, alimento de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Le voy a pedir para que abramos nuestras Biblias al Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Este es un salmo del rey David. El rey David escribió estas palabras para glorificar al nombre del Señor en su angustia. Dice así el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Voy a repetir estos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Le voy a pedir para que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento estamos delante de ti con mucha gratitud, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Has puesto en nosotros el entusiasmo de seguir adelante, has puesto las fuerzas, has puesto la convicción de seguir en tu camino. Te quiero pedir para que nos ayudes una vez más y que bendigas a mis hermanos, mis hermanas, pero también a todo aquel que escuche estas palabras hoy, que les bendigas en grande manera. Ayúdame a mí, Señor, para que pueda tener la libertad de expresar conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome su lugar dando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí como está sentadito, le voy a pedir que repita el título que le he puesto a este mensaje. Examíname, oh Dios, y guíame en el camino. Mire, si puede, por favor, cierre poquito sus ojos. Ciérrelos poquito. Y dígale al Señor: examíname, oh Dios, y guíame en el camino. Sí. Este es un salmo que escribió el rey David cuando estaba pasando por situaciones adversas, difíciles. Cuando usted pueda, le recomiendo que lo lea todo. Todo este salmo tiene grandes cosas para usted, para nosotros. Léalo todo y se va a dar cuenta cómo Dios nos conoce todo. Es más,
Desde antes de que existiéramos, Él ya nos conoce. Desde antes de que fuéramos engendrados, Él nos conoce. ¿Qué le podemos ocultar a nuestro Dios que Él no sepa? Si lee todo este salmo, se va a dar cuenta que a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, Él nos conoce. Él sabe perfectamente bien todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo conoce el Señor. Bueno, en estos últimos 2 versículos de este Salmo 139, allí el rey David le dice al Señor estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad. Aleluya. Y guíame en el camino eterno. David, el rey David, le está pidiendo a Dios que lo conozca, que lo examine dentro de su ser. Aleluya. Aunque Dios ya lo conoce. Amén. Pero el rey David le está pidiendo y le dice: Señor, examíname, conoce mi corazón. Aleluya. Y le dice que le pruebe su corazón y conozca sus pensamientos, lo que hay dentro de él. Aleluya. Que le muestre el camino de perversidad, si es que hay allí donde va camino de perversidad. Aleluya. Y le pide: muéstrame ese camino. Amén. De perversidad. Amén. Y al final, la última porción de este salmo, el rey David le dice: guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, dígame una de las cosas más importantes que usted quiere en esta vida. Dígamela. Mencióneme qué es lo más importante que usted anhela, que usted desea, que usted ambiciona en esta vida. Puede ser una cosa, 2 cosas, 3 cosas, muchas cosas. Déjeme preguntarle esto. Puede ponerlas todas juntas. Póngalas todas juntitas y valórelas. Y dígame si tienen algún valor que sea más grande, todas ellas juntas, al valor del camino que nos lleva a la eternidad. No hay nada. No hay absolutamente nada en este mundo que tenga el suficiente peso, el suficiente valor como para decir: dejo el camino que me lleva a la eternidad por esto. Aleluya. Aunque muchos lo hacen, amén, pero no tiene valor. Aleluya. Padre Cristo, amén, amén. Yo quiero que observemos esto del rey David, un hombre como todos nosotros, de carne y hueso. Un hombre que tuvo sus problemas, que tuvo sus dificultades, que tuvo sus debilidades, tuvo sus pecados, así como nosotros también los tenemos. Pero en este salmo, yo quiero que observemos esto, cuando el rey David le está hablando al Señor y le dice al Señor: Señor, examíname, oh Dios. Cuando le está hablando y le está diciendo al Señor: Señor, conoce mi corazón. Cuando le está diciendo: pruébame y conoce mis pensamientos. Aleluya. Y le está pidiendo al Señor que le muestre si hay en él camino de perversidad. Yo quiero que observemos algo muy particular. Estas palabras no son las palabras de alguien o de alguna persona que esté tratando de decirle a Dios, justificándose por la manera que es o por la manera que vive. No, yo no miro eso. Él no le está diciendo: Señor, yo ando en esto porque soy débil. Señor, yo ando en esto porque no pude resistir. No,
Él no está tratando de justificar ni le está diciendo: yo hago esto porque todos tus demás hijos hacen esto. Tampoco. Él no está tratando de justificarse de la forma de sus acciones o la forma como vive. Al contrario, Él tiene una súplica delante de Dios. Una súplica reconociendo su propia condición pecaminosa. Mire, por la súplica que el rey David está haciendo, la petición que está haciéndole al Señor, yo miro que el rey David reconoce que hay cosas que él no puede ver, así como muchos de nosotros. Hay muchas cosas que no las miramos, no nos percatamos de que vamos caminando por un camino equivocado, por una senda que no es el camino que nos lleva a la eternidad con el Señor. Y el rey David, cuando él le pide a Dios: examíname y muéstrame, le está diciendo: Señor, hay cosas que yo no conozco, pero yo quiero que tú me las muestres. Por eso le dice: examíname, conoce mi corazón, pruébame, entra en mis pensamientos y enséñame si hay camino de perversidad en mí. Esta última frase del Salmo 139 es la culminación de sus palabras cuando dice: y guíame en el camino eterno. Mire, déjeme decirle esto, que pudiera ser esa nuestra petición a Dios, que pudieran ser esas palabras nuestra petición al Señor. ¿Cómo cambiarían tantas cosas en nuestra vida? Estoy seguro que si nuestra petición a Dios es de esa manera como el rey David, sincera, yo tengo la seguridad de que Dios nos va a guiar para ir en pos del camino que va a la eternidad con Él. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejarnos guiar por el Señor? Aleluya. Es bonito escuchar mensajes. Aleluya. Es bonito escuchar palabra de Dios. Y es bonito y se emociona a veces uno, porque hay palabras que lo llenan a uno de grandes cosas. Pero cuando llegamos a este punto, hay mucha gente que comienza a fruncir la ceja, que comienza a incomodarse de la silla. Pero déjeme decirle esto: cuando necesitamos el consejo verdadero, hay que recibirlo. Si usted quiere que Dios le guíe, que Dios sea el que guía sus pasos, entonces escuchemos el consejo de Dios. Aleluya. Sí. ¿Qué tan dispuesto está usted? Le dije que dijera con los ojos cerrados: examíname, oh Dios, y guíame en mi camino o en tu camino. Aleluya. Déjeme decirle, si lo quiere volver a cerrar, quiero preguntarle: ¿qué tan dispuesto está a que Dios le guíe, a que Dios lo lleve por su camino? Ahí está el problema. Aleluya. Y guíame en el camino eterno. Es lo que David le está diciendo al Señor. Aleluya. Mire, ¿cuál es ese camino eterno? ¿Por qué David concluye con estas frases? ¿Por qué? ¿Por qué le dice: guíame en el camino a la eternidad? ¿Cuál es ese camino a la eternidad? Donde concluye, donde resume todo lo que usted puede mirar en el Salmo 139. Todo resume allí: y guíame en el camino a la eternidad. ¿Cuál es ese camino eterno? Hermano, hermana, el camino eterno es el camino que lleva a la vida eterna con el Señor. Ajá. Es el camino recto.
Es el camino antiguo que conduce a la vida eterna. Es el camino angosto, aleluya, por el cual no se puede transitar ni se puede caminar con la inmundicia del pecado, aleluya. Y la Biblia dice que pocos son los que lo hallan. Ojalá que usted sea uno de esos pocos. Padre Cristo, me pregunto yo, ¿por qué para tantos cristianos, para muchos cristianos, les es tan duro y tan difícil caminar en este camino? Aleluya. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso que es tan duro, tan difícil? Bueno, yo me contesto a la vez. Quizás será porque quieren ir en el camino eterno. Sí quieren ir en el camino que lleva a la vida de salvación, pero quieren seguir abrazados al camino del mundo, a sus costumbres, a sus modas, a sus tradiciones y lo que el mundo les ponga por enfrente. Padre Cristo, mire, hay una voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, aleluya, y esa solamente se encuentra en el camino que lleva a la eternidad. Sí, mire, a diferencia del rey David, aleluya, a diferencia del rey David, nosotros hacemos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Hay una voluntad agradable y perfecta en la que todo cristiano debería de vivir con gozo, con entusiasmo, pero al contrario, aleluya, hay muchos que esa buena voluntad de Dios que nos debería traer gozo, que nos debería traer entusiasmo, que deberíamos andar brincando como becerros de la manada. En lugar de todo eso, a muchos les trae dolor, les trae tristeza, les trae angustia solamente pensar que tienen que caminar en el camino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ánimo. Amén, amén. En la Biblia, en Romanos 12:1 dice que no nos tenemos que conformar al mundo. Aleluya. Ajá. Amén, amén. La Biblia dice, no os conforméis, pero al mundo. Amén, amén. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mire con qué facilidad la gente se conforma al mundo. Mire con qué facilidad la gente le da rienda suelta a lo que la carne le pide. Aleluya. Con qué facilidad se conforman al mundo muchos. Pero no se conforman al consejo de Dios. Aleluya. Allí cuesta trabajo hacerse a la idea de lo que Dios está exponiendo, que es bueno, que es sano, que es saludable, que nos va a ayudar. A eso no nos queremos conformar, Padre Cristo. Mire, la Biblia dice que no tenemos que conformarnos al mundo. Aleluya, que no nos conformemos al mundo. Pero en muchos cristianos el problema es que no se conforman. No se conforman, pero a la voluntad de Dios. Aleluya. Ajá. Aleluya. Sufren mucho, viven angustiados. ¿Sabe por qué? Porque Dios les muestra los caminos de perversidad. Les dice, este camino que llevas es un camino perverso. ¿Y sabe usted por qué sufren? Porque sienten, aleluya, que si los tienen que dejar, los tienen que abandonar, los tienen que dejar, los tienen que retirar de sus vidas. Y eso les hace que sufran mucho. Amén, amén. Aleluya. Padre Cristo, a diferencia del rey David, en lugar de pedirle a Dios, Señor, muéstrame tu camino, Señor, examina mi corazón, a diferencia del rey David que le está diciendo, Señor, examíname, Señor, prueba lo que está aquí, lo que está en mis pensamientos, a diferencia de lo que el rey David le pedía al Señor, en este tiempo en que estamos los cristianos, algunos cristianos, hermano,
hermana, en lugar de estarle pidiendo al Señor, Señor, muéstrame, Señor, examíname, están tratando de justificarle a Dios la conducta y la manera que viven. Aleluya. Aleluya. Y eso no va a ser. Gloria a Dios. Amén, amén. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos convencer de que lo que estamos haciendo es como nosotros pensamos. Si va a ser, tiene que ser, pero conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, Gloria a Dios. en la guianza de Dios, si usted quiere que Dios le guíe, sí, si Dios quiere que Dios le guíe por este camino a la eternidad, en el camino Dios le va a mostrar los caminos de perversidad. ¿Para qué? Para que nos apartemos de ellos, para que no andemos en ellos. La guianza de Dios, hermanos, y la transformación del cristiano es un problema para muchos, ¿sí? Mire, cuando Dios trata con nosotros, aleluya, para guiarnos, lo hace por su Espíritu Santo y lo hace primordialmente por su palabra. Padre Cristo, hermanos, sí. Y Dios siempre nos va a estar exhortando, siempre nos va a estar animando a decirnos las cosas que no nos convienen, Padre Cristo. Sí, el consejo de la palabra de Dios es lo único que nos puede dar victoria, es lo único que nos puede dar la verdadera satisfacción, la verdadera vida eterna. Pero tenemos que cambiar. Si tenemos que cambiar, hay que cambiar. Sí, en la Biblia, hermanos, hay infinidad de escrituras que dicen que tenemos que cambiar. No importa, ya estamos en el camino, pero se nos pegan, aleluya, algunas cosas del mundo. Hay que cambiarlas, hay que quitarlas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí en Segunda de Crónicas, solamente voy a decir un poquito de allí. El Señor le dice al pueblo que tiene que convertirse de sus malos caminos. Dice, convertíos de vuestros malos caminos. Padre Cristo. En Isaías, hermanos, el profeta Isaías, por medio del profeta Isaías, el Señor le dice al pueblo en Isaías 55:7, vuélvanse a Jehová. O sea, hay que volvernos al camino del Señor, Padre Cristo. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 7, el Señor nos vuelve a hablar y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Se da cuenta, en todas partes miramos que tenemos que seguir el camino que Dios nos va trazando. Él va mirando cuando vamos caminando por un camino de perversidad donde no conviene. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 3, versículo 8, cuando Juan el Bautista dice, hacer pues frutos de dignos de arrepentimiento. O sea, tenemos que mostrarle a Dios, aleluya, que nosotros estamos obedeciendo cuando Él nos está señalando el camino de perversidad. En el libro de los Hechos dice, arrepentíos y convertíos, aleluya. Y la escritura que mencioné hace un ratito de Romanos 12, aleluya, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, aleluya, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta? Y le puedo mencionar muchas escrituras donde Dios está tratando siempre con su pueblo, y nosotros también somos pueblo de Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer la decisión de agradarle a Dios o seguir agradándole al mundo. Hermano, hermana, el cambio en nuestras vidas, a veces creemos que el cambio que nos hace a nosotros vivir una vida agradable delante de Dios es solamente vestirnos bien. Aleluya. Aleluya. Es solamente que la gente nos mire que estamos bien, mire, con corbata, con pantalón planchadito. ¿Ah? Y mucha gente piensa que eso es ser santos. ¿Ah? Y que eso está bien. ¡No!
Eso está bien, es parte. Pero lo que está en el corazón, lo que está en la mente, la manera como nosotros resolvemos los problemas. Cuando usted tiene problemas en su casa, cuando usted tiene problemas con sus hijos, cuando tiene alguna dificultad en el trabajo, cuando tiene decisiones que hacer, tiene que haber algo en el corazón que tiene que cambiar conforme a la guianza de Dios. Lo que guardamos cuando nos ofendemos, Padre Cristo, tiene que cambiar en nosotros lo que se guarda en nuestra mente y en nuestro corazón. La actitud que tomamos, la decisión que tomamos, cómo caminamos en el Señor, cómo le servimos, cómo le adoramos. Todo eso tiene que ver adentro de la mente y el corazón. En todo eso necesitamos guianza de Dios. Déjese guiar por el Señor para que vaya en el camino que lleva a la eternidad. Aleluya. Qué triste, qué lamentable va a ser. Qué triste, qué lamentable va a ser que al final del camino se dé cuenta que no es la meta con el Señor Jesucristo. Aleluya. Sí, dentro de nosotros hay un deseo de cambiar, aleluya, pero no lo podemos hacer muchas veces. ¿Y sabe qué? Dios no nos forza a cambiar, ¿sabía usted eso? Aleluya. Si Dios nos pudiera forzar a todos, imagínense, pues ya estaríamos todos cambiados. Pero no, Dios no forza a nadie. Dios no forza a nadie a que cambie ni a que le sirva, y tampoco menos a que le adore. Aleluya. Si usted va a cambiar, es porque recibió el consejo de Dios y lo quiere hacer. Aleluya. Si usted le va a servir a Dios, es porque usted empieza a tener conocimiento quién es Él, le ama y le sirve con amor. Sí, si usted le va a adorar, es porque usted quiere adorarle. Dios no forza a nadie. Padre Cristo. Pero el Señor nos va a enseñar cuando necesitamos cambio. Dentro de nosotros hay un deseo de ser diferentes. Yo sé eso. Todos los que estamos aquí queremos ser diferentes. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí reunidos. Porque queremos ser diferentes. Queremos agradarle a Dios. Pero ¿por qué no podemos? Pero ¿por qué es que salimos del culto? Aleluya. Y quizás algunos vuelvan a lo mismo. Vuelven a escuchar la misma música. Vuelven a juntarse con las personas que los llevan a la maldad, a los vicios. Vuelven otra vez a tomar las mismas cosas que saben que no convienen. Pero ¿por qué es eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque nosotros, aunque Dios no nos obliga, aunque Dios no nos va a obligar, pero siempre necesitamos que Dios nos ayude. Mientras usted no le diga al Señor con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón determinado: Señor, examíname, busca lo que está aquí, enséñame el camino de perversidad. Y cuando usted le diga al Señor: Señor, guíame por el camino que va a la eternidad, usted le está diciendo: Señor, cuando tú me enseñes ese camino, yo voy a caminar por él. Cuando tú me digas para, yo voy a parar. Cuando tú me digas sigue, yo voy a seguir. Y de esa manera va a mirar la gloria de Dios. Ajá. Sí. No podemos a veces. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, 18 al 19. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, esto no es nuevo. Queremos hacer el bien, sí, pero no lo podemos hacer. Aleluya. Si estamos aquí, queremos llegar a la vida eterna, pero no lo podemos hacer. Digo el apóstol Pablo en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aleluya. Ajá. Hermano, hermana, cambiar y transformar nuestras vidas no va a ser posible por nosotros mismos. Muchos están esperando cambiar para poder acercarse a Dios.
Muchos están esperando hacer cambios en su vida para poder arrimarse a Dios. Nunca va a ser eso. Si usted se va a arrimar, si usted va a cambiar, es porque usted le va a pedir a Dios que le ayude y Él le va a poder ayudar. Padre Cristo. Sí, hermanos, si queremos ir por el camino eterno, ese camino que Dios nos va a trazar, necesitamos cambiar, pero conforme a la guianza de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque solamente Él puede ayudarnos. Él es el alfarero. Él sabe dónde tenemos el desperfecto. Él sabe en dónde nos duele. Él sabe en dónde somos débiles. Lo único que Él está esperando es de que usted y yo le digamos: Señor, examíname. Señor, prueba mis sentimientos. Entra a mi mente y guíame. Ajá. Hay muchas razones por las que tenemos que cambiar. Sí. Para poder vivir en armonía con Dios. Qué triste es vivir en desarmonía. Hasta en la casa, hermanos. Cuando los matrimonios viven peleados como perros y gatos. Y los hijos también allí. Y que cuando nos hablamos, en cuanto nos hablamos, ¡ay! Oh. No le gruñe por aquí. Oh, y allá hay un gatito. ¿Verdad que se siente tenso? No se siente bien porque no hay armonía. Es muy diferente cuando usted va y abraza a su Hani, ¿verdad? La abraza a su esposa, la esposa va y abraza al hijo, a su esposo, el hijo va a abrazar al papá, a la mamá, o al revés también, los hijos abrazan a papá y a mamá. Se siente, se respira un aire muy bonito, muy hermoso, porque hay armonía. Déjeme decirle esto, muy importante: si usted no tiene armonía con Dios, va a haber una división entre usted y Dios, y no va a poder usted vivir una vida en paz, contento, agradable. Si usted quiere cambiar, cambie, aleluya. Dígale al Señor: Señor, examíname, aleluya. Entra a mi corazón y guíame y dime por dónde voy caminando. Enséñame qué es lo que tengo que hacer. Lo voy a hacer. Sí. Hay muchos beneficios que Dios nos va a traer a nuestra vida cuando cambiamos y cuando dejamos que Él nos guíe. Sí, hermanos, es para beneficiarnos en nuestro diario vivir, con nuestra familia, en el matrimonio, con los hijos. Bueno, todo eso se viene y se arregla. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, no lo solucionamos como yo quiero. Lo soluciono como Él me está diciendo. ¿Sí? Dígame qué matrimonio no tiene problemas. Dígame aquí algún matrimonio que no tiene problemas para decirle que son unos mentirosos. Porque todos los problemas, todos los matrimonios tenemos problemas. Lo único que hace la diferencia es de que no todos los matrimonios resuelven sus problemas conforme la guianza que Dios tiene. Es natural que va a haber problemas. Lo que no está bien es resolverlos fuera de la voluntad y la guianza de nuestro Dios. Los hijos también tienen problemas y también se envuelven en tantas cosas, aleluya. Y bueno, hasta que no reciban ellos esa guianza de Dios, entonces van a caminar como tienen que caminar, Padre Cristo. ¿Sí? ¿Quiere cambiar su vida usted? ¿Sí? ¿Quiere cambiar pero conforme a la guianza de Dios? ¿Lo puede hacer? Sí puede hacerlo. Yo creo que sí puede hacerlo. Y yo creo que también quiere cambiar, por eso estamos aquí. Yo no creo que usted vino aquí porque el pastor está guapo, Padre Cristo, simpático, o habla bonito. No hablo ni bonito, Padre Cristo. ¿Ah? Tenemos que cambiar. Ay, pastor, pero ¿qué cambio? Mire, ya me he visto bien. Mire, pastor, mire, ya míreme. ¿Verdad que ya cambié? Es que eso es lo superficial. Eso es lo que está por fuerita, y está bien que cambiemos, que nos vistamos bien, que andemos bien ordenadamente, que andemos como gente decente, como gente de Dios.
Sí, eso está muy bien, pero el apóstol Pablo nos da una serie de recomendaciones que no solamente son de afuera, sino que también están aquí adentro. Aleluya. ¿Quieren que se las lea? Aleluya. Levanten la mano los que quieren que se las lea. Amén, amén. ¿Eh? Aleluya. Aleluya. ¿Y usted por qué no quiso? Padre Cristo, Gloria a Dios. déjeme decirle esto. Dios nos va a hablar hoy, nos está hablando hoy. Aleluya. No se trata solamente de lo superficial, se trata de lo que está aquí adentro, de lo que está aquí en la mente, de lo que está aquí en el corazón. El apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia, a los colosenses, le da una serie de instrucciones, de cosas que ellos tienen que hacer para poder agradar a Dios, para que les vaya bien, para que vivan bien, para que sean felices, para que estén en paz con Dios. Y no solamente estar en paz con Dios, estar en paz entre los suyos, entre los hermanos. Aleluya. Paz de Cristo. Amén, amén. Si tiene su Biblia, háblala conmigo, por favor. Háblala conmigo al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer varios versículos. Sí. Colosenses 3. Vamos a comenzar en el versículo 5. Fíjese bien. Aleluya. Y si usted piensa que le están hablando a usted, la palabra, si es verdad, le están hablando a usted. No voltee a un lado y dígale, ahí te habla, no. Le están hablando a usted. Es la palabra de Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios. Fíjese bien. El apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los colosenses, así como nos está hablando Dios a nosotros. Tenemos que cambiar, iglesia. Dios nos está examinando. Dios está mirando lo que está aquí en el corazón, lo que está aquí en la mente. Él nos está enseñando el camino de perversidad para que salgamos de él. No quiere que vayamos caminando por él. Él quiere que salgamos de ese camino y que sigamos la guianza, que sigamos la instrucción de Dios. Mire esto. ¿Están listos? Dice así, Colosenses 3, del 5 en adelante, dice: hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos Aleluya. y avaricia, que son idolatría. Háblanos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Quiero hacer un paréntesis. En esas cosas que acabamos de mencionar, por la palabra de Dios, de ahí nos sacó Dios. Aleluya. Amén. Nos sacó para ir por un camino estrecho, angosto, pero recto, que lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Y el Señor dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Si alguien todavía vive en esas cosas, recibe el consejo de Dios, reciba la palabra de Dios. Dios nos está mostrando lo que es perverso, lo que no conviene. Aleluya. Paz de Cristo. Amén, amén. Versículo 8. Pero ahora, dejar también vosotros todas estas cosas. Y se las va a mencionar la palabra de Dios: ira, Aleluya. enojo, Gloria a Dios. malicia, Amén, amén. blasfemia, Ajá. palabras deshonestas de nuestra boca. Aleluya. Le leo el versículo 9.
Paz de Cristo. Amén. Amén. Todas esas cosas Ajá. nos llevan al camino de perversidad. Aleluya. Nos llevan por un camino que no conviene. Ajá. Y Dios nos las está señalando hoy Aleluya. para que no caminemos por allí. Ajá. Si usted quiere la guianza de Dios, siga el consejo. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 10. Y revestíos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, Amén. el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De esto, Dios quiere que ya no toquemos aquello. Dios quiere que vayamos conforme al nuevo hombre que Él creó. Mire, brínquese ahí al versículo 12. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Paz de Cristo. Aleluya. Ya ve por qué es tan difícil a veces Aleluya. conformarnos a lo que Dios quiere. Ajá. Pero sí cuesta trabajo. Pero cuando ya entramos allí, Dios nos ayuda. Sí, hermano, hermana, es muy difícil adaptarnos al consejo de Dios. Ajá. Pero el del mundo no. Aleluya. Cuando se trata de conformarse al mundo, inmediatamente lo agarramos y lo aceptamos. Aleluya. O muchos lo agarran y lo aceptan. Amén. Amén. Paz de Cristo. Amén. Amén. Mire, vayamos al versículo 16. En el versículo 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Qué es lo que mora en usted? ¿Qué es lo que abunda en usted? Mire, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Mire bien esto, hermano, hermana. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos la opción de quedarnos como estamos si queremos. Usted se puede quedar así como está. Aleluya. Si quiere usted seguir como está, puede seguir como está. Aleluya. Si usted está satisfecho como está, ¿quién lo va a mover? Si Dios no lo mueve, menos el pastor. Aleluya. Si Dios no lo va a cambiar o no le ha cambiado, humanamente, ¿quién le puede cambiar? Si usted no tiene temor a Dios, ¿cuándo le va a tener temor al hombre? Aleluya. Nunca. Déjeme decirle, cada uno tenemos la opción de quedarnos satisfechos como estamos, como somos, en donde estamos y como vamos. Pero también tenemos la opción, porque Dios nos dio ese libre albedrío. Tenemos la opción de que Dios dirija nuestra vida, que Él guíe nuestros pasos, que Él examine nuestra existencia y que nos guíe por el camino donde tenemos que caminar. Aleluya. Mire, en Dios todas las cosas siempre nos van a ayudar a bien. Gloria a Dios. El temor a cambiar y tener que abandonar aquellas cosas del mundo que por muchos años o a veces toda la vida, muchos que ya tienen muchos años, practicaron o practicamos o vivimos, que nos gustaban, aleluya. A veces todas esas cosas que por tanto tiempo vivimos con ellas, todavía muchos los tienen atados, Aleluya. todavía los tienen encadenados. Aleluya.
que no los dejan escuchar el consejo y la guianza de Dios. Sí, para otros el conformismo, se han conformado, los ha mantenido el conformismo adormecidos sin darse cuenta que Dios tiene mejores cosas que lo que tienen del mundo. Aleluya. Sí, el Señor dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Muchos, porque se han conformado a seguir atados, abrazados, con un pie en la iglesia y con otro en el mundo, no se han dado cuenta de que poniendo los dos pies en el camino que lleva a la vida eterna, Dios tiene grandes cosas que usted no conoce. Déjese guiar por el Señor. Es sorprendente la facilidad con la que alguien se puede someter a los deseos de la carne, pero sin embargo, para someterse a Dios, hacen una lista grande de pretextos, de excusas. Sí, las excusas se han vuelto un vicio ya. Hay un vicio de excusas, de pretextos. Grandes excusas se inventan cada día. Amén. Se han hecho un hábito. Y es un hábito maligno, difícil de quitar, la verdad. La excusa, la mentira, el engaño, son socias. Sí, están asociadas la mentira con el engaño y la excusa y el pretexto. Y están asociadas para llevar a la gente a pecar, porque eso es un pecado, poner excusas. Aleluya. Sí, hermano, hermana. Si usted ha echado alguna excusa algún día, me va a entender. ¿Cuántos han hecho alguna excusa algún día? Aleluya. Paz de Cristo. Amén, amén. Una excusilla blanca allí para justificarme, ¿no? Bueno, son excusas. Y a veces esas excusas nos llevan a pecar, Paz de Cristo, hermanos. Pero naturalmente todo el mundo fracasamos allí. Como usted le miente allá al profesor o a alguien, es grave, al pastor, al ministro, al líder, todo eso es grave, no está bien eso. Tampoco está bien delante de Dios. Pero quiero ir más allá todavía. ¿Cuál es la excusa que usted va a poderle poner a Dios? Padre Cristo, Aleluya. ¿cuál es? ¿Cuál es la excusa que usted le va a poder poner a Dios para no dejarse guiar por Él? De tal manera que el Señor le diga, ok, mi hijo, tienes razón. Dígame una. Dígame una excusa que sea válida para que usted le pueda decir al Señor, Señor, yo no te serví, Señor, y pongo una excusa. ¿Por qué? Señor, yo no te adoré, no te alabé por esto. Dígale una excusa al Señor. Señor, yo no seguí las reglas o la disciplina que decían que tú dígame una excusa. Dígame una excusa. Preséntesela delante de Dios y dígame, ¿va a ser válida? ¿Va a ser válida esa excusa? No. La única excusa que tenemos delante de Dios que va a ser válida es de que si no hacemos conforme a su guianza, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Esa excusa es válida y no nos va a ayudar. Déjeme decirle, pero Dios quiere bendecirnos, Él quiere examinarnos, Él quiere entrar, buscar y ayudarnos de tal manera que se acaben las excusas y guiarnos por el camino que lleva a la eternidad. Amén, amén. Padre Cristo, Aleluya. Aleluya. ya voy a terminar. Gloria a Dios. El rey David dejó a un lado todo pretexto y todas las excusas. Él dejó todo para justificarse de él, delante de Dios. Él no puso ninguna justificación delante de Dios.
Él no le dijo, Señor, es que cuando yo estaba en el balcón de mi casa, es que mira, Señor, tú sabes, yo soy hombre. Y mira, aquella mujer, pues estaba muy hermosa, muy bella. No, Él no le puso esa excusa. Y otros errores que seguramente tuvo David. No, el rey David, él sabía que delante de Dios no hay nada oculto. Lee el Salmo 139 y se va a dar cuenta que no hay ninguna excusa válida delante de Dios, porque Él conoce todas las cosas, aún antes de que naciéramos, aún antes de que existiéramos, aún antes de todas las cosas. Él nos conoce. No hay nada oculto de nuestra existencia delante de Él. Por eso David le dijo al Señor, Señor, examíname. Gloria a Dios. Sí, conoce mi corazón, pruébame, Señor, y enséñame si hay camino de perversidad. Aleluya. Y culmina y le dice, Señor, y guíame. Ajá. Hermano, hermana, amigo, amiga, no se resista a Dios. Aleluya. No, hay cosas mejores para su vida. Hay cosas mucho más grandes, mejores. Déjese transformar por Dios. Déjese hacer nueva criatura por el Señor. Permítale al Señor que Él comience a aconsejarle, a guiarle. Tiene temor a ser rechazado por las amistades, por la sociedad, porque ahora va a lucir diferente, porque ahora es diferente, porque ahora viste diferente, porque actúa diferente, porque practica diferente. ¿Tiene temor usted a eso? Sigue el consejo de Dios. El consejo de Dios es maravilloso. ¿Tiene usted temor a vestirse, lucirse en su persona bajo las normas de la disciplina, la sencillez, la honestidad y la decencia como corresponde a un hijo de Dios? ¿Tiene temor usted a eso? Aleluya. Aleluya. Sigue el consejo de Dios, le va a ir bien. Sí, haga la decisión de su vida. Dios tiene sus brazos extendidos, abiertos, esperando que usted diga como David. Él está esperando que alguien diga, Señor, examíname, oh Dios, escudriña, Aleluya. entra en mi corazón, a mi mente, y si hay camino de perversidad, enséñamelo y guíame, Señor. Él está esperando eso de nosotros. Aleluya. ¿Hay alguien hoy que lo quiera hacer así? No sé, posiblemente sí. A lo mejor todos, quizás ninguno, o a lo mejor de los que nos van a escuchar por las redes sociales. Aleluya. No sé, pero le quiero invitar para que se ponga de pie en el nombre de Jesús y vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien hoy que está batallando para seguir conforme a la guianza de Dios, yo le voy a pedir en este momento, ¿por qué no levantamos nuestra mano a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Si pudiera usted Thank you, Jesus. olvidarse un poquito de lo que está a su alrededor y poner su mente, su corazón en aquel que un día, por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestras culpas, nuestros pecados, fue hasta una cruz, a la cruz del Calvario. Él quiere entrar en su corazón, en su vida, examinar, y quiere mostrarle si hay camino de perversidad. Pero también quiere guiar sus pasos. Quiere llevarlo a la vida eterna, a la vida con Él. ¿Por qué no oramos a Dios? Yo sé que algunos están batallando hoy. Y le voy a pedir que ore. Aleluya. Yo no voy a orar por usted. Yo voy a orar en mi necesidad.
Yo le pido a usted que usted ore a Dios por su necesidad. Porque lo que yo quiero de usted, aunque es sincero, no cuenta delante de Dios como va a contar la petición que usted le haga a Dios hoy. La súplica que usted le haga personalmente al Señor hoy. ¿Por qué no le habla con sus palabras? ¿Por qué no cierra un momentito sus ojos?